Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en Vorterix.com. Muy buenas noches, gracias por estar aquí noche de jueves, para compartir, para reflexionar, para pensar juntos, antes que se termine el día, antes que empiece la noche. Escucha, Juan trabajaba en una planta distribuidora de carne. Un día estaba terminando su horario de trabajo, fue a una de las cámaras frigoríficas para inspeccionar algo. En ese momento se cerró la puerta, se bajó el seguro, quedó atrapado dentro de una cámara frigorífica. Golpeó la puerta, comenzó a gritar, esas puertas son así, no lo escuchó nadie afuera. La mayoría de los trabajadores se habían ido y fuera de la cámara frigorífica era imposible escuchar lo que pasaba dentro, es una cámara acústica, ¿no? 5 horas después, al borde de la muerte, alguien abrió la puerta. 1 hora más y el tipo palmaba. Pero alguien abrió la puerta, era el guardia de seguridad que entró y lo rescató. Y Juan le pregunta al guardia cómo se le ocurrió abrir esa puerta si no era parte de su rutina de trabajo. Y él le dijo, mira, llevo trabajando en esta empresa 35 años. Cientos de trabajadores entran a la planta cada día. Vos sos el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me trata como si yo fuera invisible. Hoy, como todos los días, me dijiste buenos días a la mañana, pero nunca escuché el hasta mañana cuando te fuiste. Yo espero ese buenos días y ese hasta mañana todos los días. Para vos yo soy alguien y eso me anima cada día. Y hoy no oí tu despedida. Supe algo le pasó. Te busqué por todas partes, no te podía encontrar, no daba como... Hasta que dije, no estará, y abrí la puerta y ahí estabas. Entonces esta historia es un ejemplo de humildad, de que todos somos importantes, desde el jefe hasta el que sirve el café. Y para ser humilde, ¿sabe lo que se necesita? Grandeza, decía Ernesto Sábato. Porque en este ejemplo, Juan, más allá de ser educado y saludar al guardia como corresponde, estaba el hecho de considerarlo, que es un ser humano sin importar la tarea que desempeña dentro de la cadena de mando o de la compañía o de la empresa. Ser humilde permite lograr la comunicación, el diálogo, la empatía, porque aparte se valora al otro, igual como nos valoramos a nosotros mismos, ¿no? Para el filósofo Hans-Georg Gadamer, suena a un personaje de Star Wars, pero es un filósofo. La virtud de la humildad es una condición para que se dé la comprensión. Entonces es importante saber escuchar, establecer un diálogo, ampliar el pensamiento, alcanzar la comprensión. La vida es una escuela de humildad. Uno aprende antes, otros aprenden más tarde, algunos no aprenden nunca, porque viste que la soberbia, la vanidad y la estupidez no tiene edad, ni fecha de caducidad. Es el fruto de la estrechez mental. El que es verdaderamente inteligente suele ser humilde, de verdad. El que sabe mucho a veces pasa por tonto, porque es humilde, prefiere pasar por tonto. Dijo Gandhi, el verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente. Pero para eso, ¿qué hace falta? Humildad. Para llegar al minimalismo social, emocional, hay que ser humilde. La humildad es la cualidad para todo eso. La humildad viene de la palabra latina humilis, que literalmente significa bajo. Si sentís humildad frente a alguien, te sentís una persona simple. Alguien que va por la vida viajando liviano, ¿no? Mostrando humildad. A pesar de que capaz que está relacionado la humildad con la humillación, ¿viste? Que uno dice, no me voy a dejar humillar. No, eso es otra cosa. La humildad se utiliza para referirse a la falta de ego. Nada que ver con la humillación. Viste que algunos asocian a la humildad con la pobreza. Qué humilde es esa gente. Y relacionan también a la debilidad con la fortaleza, o sea, con la falta de fortaleza. No, son cosas diferentes. Creo que se nos mezclan muchas las palabras, los adjetivos. Porque yo conocí gente muy humilde, con mucha plata, y gente muy ególatra, muy vanidosa, que no tiene donde caerse muerta. Entonces, la humildad no es necesariamente, vive en una casa humilde y por eso es humilde, no necesariamente. ¿No dicen que se necesita fortaleza y carácter para superar las adversidades? Sí, se necesita fortaleza y carácter, ¿no? Bueno, esto es similar. Para no caer en la soberbia se necesita humildad, una humildad intencional.
Humilde no significa ser débil y ser soberbio no significa ser fuerte. Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes, dijo el gran escritor Charles Dickens. Entonces, la humildad es una cualidad que puede tener cualquier individuo, independientemente de su procedencia, su cultura e, insisto, su nivel económico. Porque uno dice, no, este no es humilde, mira dónde vive en un barrio privado. Capaz que sí es humilde, capaz que no. Capaz que la guita lo hizo cambiar. Una de las características de una persona humilde, primero es que no presume de sus éxitos, sus logros. Se deja ver, pero no presume. Es alguien que lucha por sus sueños, por crecer, pero no alardea, no menosprecia a los demás. ¿Viste? Al contrario, yo creo que el humilde es feliz cuando le va bien al otro también. Ser humilde produce un interés, una empatía. Por eso te decía hoy, una empatía por el otro. No es una persona egoísta, autosuficiente, sino que hace cosas que le convengan a otro, es una fuente de trabajo, ayuda a otros. Porque si no levantás los ojos, creerás que sos el punto más alto, dijo Antonio Porcia, escritor argentino. Nadie es más que nadie, señores. Nadie es más que vos, seas como seas, ni estés donde estés. No dejes que nadie dude de tus capacidades. Ni el rango, ni el cargo, ni la profesión, ni el oficio, ni el color de piel, ni la religión, ni el sexo, ni, nada. Nada de eso define a una persona. Claro, puede tener una posición más elevada en cuanto a la jerarquía de una empresa. Puede ser un profesor, un docente. Somos diferentes en algunas cosas, en responsabilidades, pero esa diferencia marca que somos distintos, nada más. Nadie es como otro, ni mejor ni peor, es otro. Y si dos están de acuerdo, es por un malentendido, dijo Jean-Paul Sartre. Si dos están de acuerdo, debe ser por un malentendido, porque él decía que somos tan diferentes que es difícil que nos pongamos de acuerdo en todo, necesariamente en todo, en el 100%. Pero eso, claro, es una frase más filosófica que a lo mejor una teoría que se pueda corroborar, ¿no? Sea lo que seas o como seas, tenés el mismo derecho que cualquiera. Nadie es mejor que nadie, ni está por encima de nadie, por más currículum que tenga. Yo pienso que la educación, hablamos de ética, creo que fue el lunes, ¿no? La educación, el respeto de los otros, la humildad de reconocer los propios errores, son valores inherentes, intrínsecos de cada ser humano. Y se deben cultivar. El narcisismo, el poner el foco en uno mismo, siempre muestra la carencia de autoestima. Porque el que es auténtico no necesita fingir ningún papel. Quien está bien con uno no necesita la adulación de los demás. Aporta lo que cree que puede ser útil a la sociedad. Ninguna estrella del cielo brilla e ilumina tratando de apagar a las otras. No necesitas apagar la luz ajena para poder brillar. La humildad es una característica que empezó a estudiarse hace poco. ¿Sabe qué se estudiaba? Se empezó a estudiar de manera aislada en la psicología social, estudiando cómo es la personalidad de cada uno, porque hasta los 90 la psicología no se había puesto a estudiar rasgos de la llamada psicología positiva. ¿Viste? Como el orgullo, la compasión, la determinación, la positividad, la alegría. Entonces la profesora de psicología de la Universidad de Malibú de California, Elizabeth Mancuso, realizó un estudio a un grupo de voluntarios en algo que ella llamó humildad intelectual. Quería estudiar la conciencia de los diferentes puntos de vista con respecto a temas políticos y sociales de los sujetos que formaban parte del mismo y su percepción sobre hasta qué punto eran completos y fiables. Entonces Mancuso descubrió que la humildad no está relacionada con el coeficiente intelectual ni la afiliación política. Tiene que ver con la curiosidad, la reflexión, la apertura de mente. Y otros estudios demostraron que las personas más humildes son menos agresivas, más tolerantes con personas que tienen ideas políticas diferentes, religiosas. El que es humilde no ataca al que piensa religiosamente diferente. ¿Me entendés? El evangélico humilde no ataca al católico. El católico humilde no ataca al evangélico. El kirchnerista humilde no ataca al macrista y viceversa. Si sos humilde, decís, bueno, piensa diferente, es oposición. Pero a veces estamos demasiado llenos de nosotros mismos como para aprender del otro.
Y entonces ahí uno desperdicia oportunidades para crecer porque pensamos que estamos por encima del otro. Entonces, psicólogos de la Universidad de Boston, escucha, realizaron un estudio donde descubrieron la esencia o la cualidad más importante de la humildad, que esto vendría a sumar a lo que había descubierto Mancuso. Y estos investigadores reclutaron 419 personas. No me pregunté por qué no 420. ¿Por qué no redondearon en 420? No sé, 419, andá a saber por qué. Y le pidieron que describieran sus principales logros en la vida y que los compararan con los demás. Y luego cada participante realizaba un test en el que se analizaban diferentes características de personalidad, entre ellas la humildad. Y los investigadores también les preguntaron cómo pensaban que los demás deberían tratarlos en función del tipo de personas que eran y los logros que habían conseguido. Y descubrieron que las personas que obtuvieron un puntaje alto en humildad no eran diferentes a los demás en términos de la importancia que le conferían a sus logros o competencias. ¿Me explico? Lo que distinguía era una característica a la que denominaron no derecho yoico. O sea, las personas humildes reconocían la importancia de sus logros, lo excepcional de algunas de sus cualidades, pero no creían que debían tener un tratamiento especial. No creían que eran el tapón del océano, el ombligo del universo. Entonces ahí surgen muchos interrogantes. ¿La humildad es aprendida o viene con uno? Hay coincidencia en que quienes están más abiertos y dispuestos a trabajar la humildad suelen ser los que menos la necesitan. Y viceversa, quienes más necesitan trabajar en la humildad son más reticentes a cultivarla. Yo soy un tipo humilde, te dice. Y es un tipo, el tipo es un asco por ahí, pero no te lo reconoce, ¿no? Lao Tzu dijo, humildad es saber que no se sabe. El orgullo es una enfermedad. Es pensar que uno sabe lo que no sabe. Entonces nos creemos lo que somos y no llegamos a medir todo lo que nos falta hacer para lograr ser. Creo que lo hablamos mucho esta semana, ayer inclusive. Incluso cuando hablábamos de la ética, ¿no? El crecimiento espiritual siempre está en la búsqueda de la humildad. Siempre. La humildad no implica pensar que uno es pequeño, sino pensar que otras personas tienen grandeza, que puedo aprender. Ezra Benson, religioso y político americano, dijo, el orgullo tiene que ver con quien tiene la razón. La humildad tiene que ver con lo que es correcto. Entonces hay veces que con tal de tener solo la razón, tu orgullo hace que te quedes con tu razón, pero solo. ¿Viste? Mi viejo me contaba una historia, una anécdota él decía que era un gallego, porque en ese entonces todos eran gallegos, cuando yo era pibe. Me decía que un gallego decía, deme este queso. Y el vendedor le dice, no, es un jabón, es queso. No, señor, es un jabón. Pues que quiero que me venda este queso. Entonces el tipo el que está vendiendo dice, pero es un jabón. Pues es queso. Pruébelo. Lo prueba y dice, gusto a jabón tiene, pero es queso. Entonces quédate con la razón. La humildad es lo correcto. Tengas o no tengas la razón. Y se han hecho muchos estudios, ¿viste? En el mundo de los negocios, o por qué algunas compañías hacen la transición con éxito de ser buenas a ser mejores y lo sostienen. Y sabes que llegan a la conclusión que tienen las capacidades individuales, buenos equipos, gestionan bien el negocio, combinan habilidades, hacen lo mejor posible, pero por sobre todo son humildes. Las empresas que se mantienen, vos decís, pero vos me estás hablando de que las empresas multimillonarias, los holding, las multinacionales son humildes. Bueno, las que se mantienen tienen que tener un centro de humildad en alguna parte, si no, no se mantienen. Porque no se pueden reinventar, porque no pueden aprender de sus errores si fueran ególatras. Jim Collins dice que el ingrediente mágico de los grandes ejecutivos no está en la competencia, en la genialidad, en el talento, sino en la humildad para seguir aprendiendo. Para decir, a ver, cambiaron las reglas de juego. Blockbuster no entendió que cambiaron las reglas de juego. Compañías de fotografía no entendieron que cambiaron las reglas de juego. Y dijeron, no, la gente nos va a preferir, y un día no los prefirió más. Entonces tiene que haber alguien inteligente, con humildad, para decir, che, ¿no será viejo lo que hacemos? ¿No será viejo este formato y habrá que cambiar? No, la gente lo elige. A veces quédate con la razón y quédate solo. El ingrediente esencial para llevar una empresa, un proyecto hacia la grandeza, es contar con un CEO, un ejecutivo que tenga esa rara mezcla entre humildad personal y una intensa voluntad profesional.
porque la humildad es un valor que el propio Collins considera escaso entre los ejecutivos, pero dice, el ejecutivo que se adapta, que aprende de los errores, es el que va a llevar adelante la empresa. Y la soberbia es olvidarte de las imperfecciones, sentirte autosuficiente, perder la capacidad de crítica, de reinvención. Por eso la soberbia es el principio del declive de una persona, de una organización, de una caída. Entonces, de un buen líder, ¿qué se espera? Que no sea jactancioso, egoísta. Ernest Hemingway hacía residir en la humildad el secreto de la sabiduría, del conocimiento. Por eso creo que uno de los retos que tenemos siempre es tomar conciencia que tenemos que ser humildes. Y la humildad es algo que tenemos que cultivar, ¿no? Tenemos que aprender a decir, tal vez me sienta sabio en mi propia opinión. Una vez había profesores de una congregación religiosa que fueron recibidos por el Papa San Pío X, y con ellos estaba un hermanito benemérito, ya anciano, que era el cocinero de la casa, ¿no? Que nunca había visto al Papa en persona. Y cuando este llegó, se dirigió a él y le preguntó, ¿qué ciencia usted enseña? Y él dijo, Santo Padre, yo soy cocinero. Estupendo, dijo el Papa. Usted es más necesario que ninguno de estos profesores, porque ¿qué harían ellos? ¿Qué sería de su ciencia si usted no pensara en sus estómagos? Casi nunca lo más necesario es lo más brillante, ¿eh? La nafta no luce en el auto, ni siquiera se ve, pero lo mueve. Así que, señores, seamos humildes y como dijo el escritor irlandés Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, la humildad no es pensar que sos menos, es no creerte más. Que tengas una divina noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en vorterix.com. Mañana será otro día.